condenamos nosotros su amigo o envía mala palabra por su amigo. Gbọ́dọ̀ sòdì, gbọ́dọ̀ ṣe bí. O no habla mentira o otra cosa mala. Gbogbo àwọn eléyìí la kójọpọ̀ ni la fi ń ṣe ìwàásù fún àwọn ènìyàn là ń pè ní ẹ̀sìn. Todo eso estamos hablando con la gente para que entiendan. Ìdí nìyí tó jẹ́ pé kò sí òrìṣà kan tó. Y por una mujer nos morimos. Oye, no, la pregunta no tiene que ver que esté en contra de las mujeres porque soy casado, mi mamá, mis hermanas son mujeres. La pregunta es lo siguiente. Tengo yo entendido de Gonzalo Popeyón que la mujer perdió la supremacía en la religión por curiosidad. No porque la mujer no pueda ni aguante un IFA, porque si dura 9 meses con un niño, lo pare, tiene mucho más fuerza que un Georgie. ¿Cierto? Dice Orula en Ogundache que la mujer por curiosa menstruó y perdió también la supremacía. Entonces hay un signo de IFA donde dice que la mujer no puede tener 16 quines porque lo puede manipular, porque la mujer es muy inteligente y muy astuta. Y la mujer no puede manipular IFA por la simple razón de que menstrua. Y si tú menstruas, pues no puedes manipular IFA porque estás sucia, interpretativamente. Vamos a dejarlo un momentico ahí porque son preguntas bastante importantes, ¿verdad? Cuando hablamos de otros DIFA, me nombraste 2, yo te voy a nombrar uno en Eyope. Yo creo que los que leemos un poquito, hay un libro de DIFA que es muy común en el mercado, no voy a hacer la publicidad, donde un SDIFA que es el número 37 y se llama El respeto a la naranja. ¿Lo han leído? Es un libro muy famoso, es muy conocido, lo han vendido por muchos tomos. Es el número 37 y dice el respeto a la naranja. Ese DIFA dice que habla en Eyope del primer babalao africano que pisó la tierra de Cuba, así textualmente lo dice, con el orden de Eyope, y por su inteligencia fue respetado y le fueron dados la libertad. Es mucho más amplio, estoy concluyendo. Si hablamos de ese DIFA, tenemos entendido que son las vivencias que tuvieron los orillas sobre la tierra. Y ahí estamos hablando o están reflejando la historia de un africano que llegó, un esclavo que llegó por primera vez a la tierra de Cuba y están dando la historia de él. O sea, que esto quiere decir que yo el día de mañana puedo agarrar una historia mía y la meto en el signo de tigre, de lo que yo estoy viviendo. Fíjate las cosas, lo que quiero decir con esto, que lamentablemente las escrituras que hemos tenido hasta el día de hoy han sido muy manipuladas. No hay un SDIFA hasta el día de hoy que yo haya leído de las escrituras que he aprendido, que estoy adquiriendo, que me hable mal de una persona. Todos los Golden DIFA hablan en poemas positivos. Cuando la persona viene en Ayewo, lo que llamamos osopo, porque la palabra osopo quiere decir algo que no se borra, por eso no es bueno marcarlo. Cuando venimos en Ayewo, en algo negativo, lógicamente ellos lo que hacen es darle la contraria a lo positivo que está en el poema o orden DIFA. Cuando agarramos un libro de nosotros, lamentablemente lo que estamos acostumbrados, ten cuidado con la vecina, te están haciendo brujería, te están haciendo aquello, te están haciendo lo otro, realmente no hay un consejo como tal, no hay una base realmente de una orientación. Cuando hablaba de la menstruación de la mujer, hermanazo, en mi casa yo tenía la cadena que supuestamente nace en Obefún. Conmigo ahorita en el último viaje fue un babalao Obefún y realmente le dijeron que eso no existía. Y la mujer con la menstruación, ellos me dijeron que como nosotros podíamos quitarle algo de su naturaleza. La menstruación en la religión yoruba a la mujer no le impide absolutamente nada. Yo estoy... Pero yo me hice igual que tú. Yo, vuelvo y te repito, tenía una cadena que tú lo tienes, que tú lo conoces, que era cuando la mujer tenía la menstruación, no podíamos consultarla. Eso nosotros lo hacíamos hasta hace unos 6-7 meses realmente atrás, hasta que conseguimos realmente todo este tipo de orientación. Ok, está bien. No se trata de una polémica. Mira, te aplaudo que te pares aquí, porque oye, la idea es que compartamos realmente, aquí no estamos compitiendo. Te aplaudo. Gracias. La cuestión es lo siguiente, a mí me va a poder luchar porque supuestamente venimos de una mujer, no, la idea mía no es esa, la idea mía es
aprender. De repente estoy equivocado yo en esta situación. En Guaraní te dice que cuando la mentira llega, la verdad llega, la mentira se abochorna y baja la cara. Yo puedo mentirle a muchas personas varias veces, pero no toda la vida, porque por eso a veces cuando nos hacemos IFA, nos hacemos santos, nos damos cuenta de muchas cosas. Oye, el padrino me traicionó, el padrino me hizo esto, o el hermano, o X. ¿Me entiendes? La idea de esto, que yo quiero entender, de que dice Orula, eso es por decreto de Lofi, porque esto está pautado y está dicho en versos, porque todas las cosas fueron bajando en versos, por eso son los cantos yoruba, por eso son las versaciones que vienen diciendo a nosotros, los rezos de cada signo nos dice qué es lo que nosotros debemos hacer, porque es como un verso. Entonces, si Orula o Lofi no permite que la mujer vea Iba Ordun, Iba Gua Ordun, entonces ¿cómo se hace Ifa? ¿Cómo manipula Ifa? Si no puede ver a Iba Gua Ordun. Perdón, discúlpame, esa parte. Se supone para hacer IFA tenemos que presentarlo ante Ordun, ¿no es cierto? Entonces, Ordun no. Lo que pasa es que lo que nosotros teníamos en concepto, yo también tenía Olofi, yo era olofista, lo que llamamos olofista. Sigue siendo. Ok, pero representación de Olofi en el tiempo. Claro, lo que pasa es que Olofi quiere decir estuche donde vive Iba Ordun. Eso es realmente lo que quiere decir Olofi. Es el pacto el cofre del pacto que sale en la Biblia. Y dentro de ese cofre vive Iba y Gua Ordun, no hay más. Yo también tenía, como te digo, yo también estaba jurado en Olofi. Lógicamente no tiene absolutamente nada que ver. Yo ya tengo Iba Ordun y lógicamente muchos guabalaos ya ni fa en la casa han nacido de lo que es Iba Ordun. Muchos guabalaos, como tú y yo, que no habíamos nacido de Iba Ordun, lo que hicimos fue presentarnos a Iba Ordun. Y ya tenemos la bendición como cualquier otro. O sea, ustedes presentan a la ovenía en Iba Ordun. No. Pueden ver completamente Iba No, Ordun. estoy hablando de los babalaos. La mujer no se presenta a Iba Ordun. La mujer nace de Iba Ordun. ¿Por qué? Porque todos los iquines, tanto de los babalaos, de lo que llamamos mano de Orúmila, que realmente se llama Ichefa, y de las Illanifá, nacen de Iba Ordun. Todos los iquines nacen de Iba Ordun. Y el babalao es el hombre, es el único presentado bajo esa deidad, y es el concepto que teníamos anteriormente de cuchillo, porque cuchillo no existe en la religión yoruba. Es la presentación a Iba Ordun. Tú vas a tener la oportunidad, señores, están todos invitados a la Chaoco a compartir. Estos señores van a hacer unos ifaces, van a hacer un illanifá, están abiertos las puertas de nuestra casa para que simple y llanamente vayan ustedes a ver, a compartir y a opinar. Sería bueno. No voy a quitarle más tiempo, porque me imagino que hay personas que necesitan hacer otras preguntas. Por aquí. Lo que sí creo, una pregunta que voy a hacer Sí. ahora y la última pregunta que Pero voy a antes hacer. que te vayas te van a responder también. Okay, para el día de hoy, la última pregunta que voy a hacer ahorita, Claro. piensa que los textos que nosotros tenemos como IFA, los textos, los libros que nosotros tenemos como IFA, que habla de mi otro, nuestro cuñado, por decir algo, eso puede estar errado. Mira, no en su totalidad, pero yo te aseguro que cuando yo te dé un papel de tu signo, de lo que he podido conseguir con estos señores, te vas a dar cuenta del gran orden que tienes, porque a diferencia de la diáspora, cómo nos maltratan realmente con los Ordun. Y Olodumare hizo 256 hijos, que eran los Ordun, y no tuvo preferencia con ninguno. Ninguno era bueno ni ninguno era malo. Gracias. Te van a responder, aunque te vayas a hacer preguntas, te van a responder la señora Ordun. Permítame inalámbrico, por favor. Nípa ọ̀rọ̀ ti ìyá nífà, iṣẹ́ takuntakun níṣẹ́ obìnrin nípasẹ̀ Ifá. Iṣẹ́ takuntakun, ìyẹn iṣẹ́ gidi ni à ń pè takuntakun lẹ́ Yorùbá o, wọ́n fẹ́ bá bí Yorùbá bá yẹ o. Iṣẹ́ gidi, iṣẹ́ tó lágbára níṣẹ́ obìnrin nípa Ifá. Papá me dice, mujer trabaja duro y IFA. Es muy importante, mujer también puede trabajar IFA. Ibi tí a ti ẹ̀wà dé gan-an, ibẹ̀ inú mi gbẹ́dùn pọ̀. Ibi tí a dé iṣẹ́, ibẹ̀ inú mi gbẹ́dùn. Ọkọ̀ ọ̀rọ̀ kan ní ni, ibi tí a dé gan-an, ibẹ̀ inú mi gbẹ́dùn púpọ̀. Donde estamos ahorita, ella, Babalao, está feliz y se pregunta muy importante.